Ya está Gastón Riquelme con nosotros porque es momento de hablar de esta reforma en el Código Penal. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandro. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la despenalización del aborto. Que deja muchas preguntas, porque hasta la semana pasada uno escuchaba, después de estos resultados que se dieron en el Senado, las palabras del propio presidente Mauricio Macri, que hablaba de una reforma en el Código Penal que hablaba de la despenalización hacia la mujer, ¿no?, al practicar un aborto. Pero en realidad sería como una reducción de condena. En realidad sería una reducción de condena. La semana pasada, bueno, todos vivimos prácticamente en vivo la opinión de todos los senadores donde rechazaban la posibilidad de la legalización de un aborto gratuito a través de los hospitales, y muchos introducían esta posibilidad de decir, no estoy de acuerdo con la legalización, pero sí podría llegar a estar de acuerdo con la despenalización. Algo que generó muchísima duda por una cuestión de que si estamos de acuerdo con la despenalización y no se va a penalizar, entonces, bueno, ¿en qué quedamos, no? Si no se legaliza... ¿no?, de la diferencia entre legalización y despenalización. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre...? Bueno, la diferencia, a ver si podemos interpretar un poco lo que decían los senadores, es ellos no compartían el proyecto original por una cuestión de que algunos senadores, por ejemplo, pertenecen a determinadas provincias donde en estas provincias el servicio hospitalario no está preparado para ofrecer este tipo de servicios gratuitos, donde están sobrepasados, donde no tienen camas para alojar a las personas que tenían que practicarse este aborto, que sería legal y gratuito. Por eso lo rechazaban, pero ellos dejaron entrever esta posibilidad de decir, bueno, yo esto no lo aceptaría por una cuestión de inconstitucionalidad, pero no ya tanto por el tema de los derechos humanos y por el tema de los tratados internacionales, sino por una cuestión de que las provincias tienen sus propias constituciones, iría en contra de la propia provincia de tomar su propia decisión de adherir o no a esta posibilidad. Ellos dejaron entrever la posibilidad de despenalizar el aborto, de decir, bueno, si me presentan un proyecto donde se descriminalice o no se aplique ninguna pena a la mujer que se practica un aborto, yo en este caso tal vez me inclinaría por el sí, y esta es la posibilidad que se manejaba la semana pasada y que en el día de hoy se conoció a través de diferentes noticias que parte de la gente de Mauricio Macri tiene un proyecto preparado que va a girar dentro de 15 días, que es para tratar la reforma del Código Penal, ¿sí? No confundamos con el tema del proyecto de legalización del aborto, que esto no puede ser tratado más en todo este año, ¿no? Recién puede ser intentado nuevamente a partir del año que viene. Sí, a ver, estuvimos con chicas antes de meternos en la placa. Se habla de que recién dentro de 2 años va a poder ser tratado, no el año que viene. Bueno, algunos mencionan que recién a partir del próximo año. Esto depende del calendario parlamentario. Entonces, es probable que pueda ser tratado el año que viene o más probablemente el otro año, porque están esperando una nueva conformación del Senado, porque si lo volvemos a tratar y si sigue la misma cantidad de mayoría a favor y en contra, es probable que tengamos el mismo resultado que ahora, entonces es probable que se plantee recién para el 2020. Pero, es decir, va a ir dependiendo de cómo se vayan dando las cosas en el Senado. Exacto. Gastón, vamos a meternos en la primer placa para ir analizando qué dice este proyecto de despenalización del aborto en la reforma del Código Penal. La primer placa lo que dice es, a ver, artículo 88. Exacto, esta es la redacción actual que tenemos del Código Penal, que tiene una pena... Esto es lo que dice ahora. Actualmente, esto es lo que dice el Código Penal, que una mujer, en el caso de que se practique un aborto, tiene una pena de prisión que puede ir de 1 a 4 años, ¿no? Acá lo aclara, la mujer que causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare, por ejemplo, que recurra ante un médico en forma clandestina para practicarse un aborto. También se aclara que el caso de la tentativa no es punible. Esto quiere decir que la mujer que intente practicarse un aborto y no llegue a realizárselo, la simple tentativa no tiene ningún tipo de pena para la mujer. Esta es la redacción que tenemos actual. ¿Qué propone la reforma del Código Penal? Que esto sí puede ser que se trate este año o quizás principio del año que viene, pero muy probablemente este año, que se modifique esta posibilidad de 1 a 4 años. Y que se pase de 1 a 3 años, o sea, se le sacaría un año y esto daría la posibilidad
de que en el caso de que se condene a una mujer que se practique un aborto, la pena quede en suspenso. Es decir, acá estamos viendo la segunda placa, que sería la reforma que se está planteando. Se impondrá prisión de 1 a 3 años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. Esto es lo que dice. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho. Bueno, ahí es donde algo que hablábamos hace un momento detrás de cámaras con Gastón, que tiene que ver con esto. De 1 a 3 años puede tener la pena, pero quedar en libertad. Ahora, esto no es seguro en todos los casos. Bueno, sería en principio prácticamente seguro en la mayoría de los casos. También aclarar que se deja en manos de los jueces esta decisión, pero si hablamos de 1 a 3 años podemos hablar de una pena que se puede aplicar en suspenso. El problema que tenemos actual es que si se aplicara una pena de 4 años no se puede aplicar una pena en suspenso y sería con prisión efectiva. En el caso puntual si se llegara a modificar, esta es una de las tantas modificaciones que van a haber, porque de hecho también van a haber modificaciones para los médicos, porque los médicos también tienen pena en el caso de que participen en un aborto. ¿Cuáles son algunas de esas modificaciones para los médicos? Para los médicos, en el caso, por ejemplo, de que vamos a aclarar primero un médico o una persona que practicara un aborto a una mujer sin tener el consentimiento de ella, podría tener una pena que va hasta 15 años de prisión en el caso de que fallezca al momento de practicarse el aborto. Estas penas se van a reducir considerablemente, pero no tendrían la posibilidad que estamos planteando acá en placa, que sería la posibilidad de que la pena quede en suspenso, que no sea de cumplimiento efectivo y que la mujer no quede detenida o alojada en una cárcel por practicarse un aborto. Ahora me imagino, muchos del otro lado se estarán preguntando, ¿no?, en base a todo el acontecimiento social que se viene dando en este último año principalmente, ¿por qué en lugar de reducir la pena no se despenaliza? Bueno, esto es algo que hay unos cuantos, hay una postura muy importante que estaría planteando que directamente no se haga esto, que sea de 1 a 3, que directamente se elimine del Código Penal. Claro. Hay que aclarar que esta calificación que vemos en el Código Penal, esta posibilidad que tenemos actualmente de 1 a 4 años, está en su redacción original desde el año 1921, ¿no? Claro. Y otra cosa que resulta bastante polémica y que seguramente se va a modificar, y es una de las posibilidades del proyecto para modificar, es otra posibilidad, que es el aborto que es no punible en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuál va a ser las esa mujeres, modificación? actualmente tenemos en la redacción del código que las mujeres que resulten violadas pero que tengan algún problema mental, algún estado mental o discapacidad, se pueden practicar un aborto y no es punible. Esto generó desde el año 2012, incluso mucho antes, que la Corte Suprema de Justicia saliera a decir que esto no debería aplicarse solamente a las mujeres que tienen discapacidades, sino a todas las mujeres que resulten violadas. Entonces, hoy por hoy... Es decir, que hoy solo es no punible para aquellas mujeres que fueron violadas pero que tienen alguna discapacidad. Exacto. ¿No es también para aquellas mujeres que han sido violadas y que no cuentan con ninguna discapacidad? Si nos tenemos que guiar estrictamente por lo que dice el Código, sería así como lo estás diciendo vos. Esto fue planteado en la Corte Suprema... no se tenía en claro, porque incluso yo pensaba también que era para toda mujer que sufriera un hecho de violación. Exacto, no es para toda mujer, y esto salió a aclararlo la Corte Suprema en el año 2012 por un planteo que hubo, y salió a decir justamente que esto se tiene que interpretar para todas las mujeres, sin importar si tiene una discapacidad física, mental o lo que sea, se tiene que aplicar por una cuestión de no discriminar a todas las mujeres. Esto es el fallo FAL, conocido en el año 2012. Y esta sería otra de las reformas que se está planteando entonces. Esto sería otra de las reformas que sería de alguna manera blanquear lo que está ocurriendo en la práctica, porque tenemos que hablar que la Corte Suprema es el tribunal más alto que hay, entonces los tribunales inferiores o juzgados inferiores no podrían ir en contra de una doctrina o jurisprudencia que está planteando la Corte y no podrían contradecirla. Entonces, hoy por hoy tenemos que hablar de que existe aborto legal, hay aborto legal en caso de violación para todas las mujeres y no solamente para las que tienen discapacidad mental o cualquier otro problema. Gastón, dos cosas. Una, el proyecto está presentado, pero ¿de dónde viene? El proyecto, va a ser dentro de 15 días, presentado, va a ser girado recién dentro de 15 días. ¿Y de dónde viene? ¿Viene de un equipo de especialistas? Viene de un equipo de especialistas, se habla que es gente del entorno de Mauricio Macri, que ya tenía planteado este proyecto antes de que se empezara a discutir el tema del aborto legal. ¿Antes del debate? Se habla de eso y que no responde al rechazo que hubo la semana pasada. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí se habla de que lo venían manejando de mucho tiempo antes y que esto sería la posibilidad de reformar el Código Penal
y blanquear esta situación, por ejemplo, de que ya se viene aplicando, de que existe aborto legal en caso de violación para mujeres sin importar qué problema tengan, y la posibilidad de incorporar esto de despenalizar, entre comillas, despenalizar porque va a seguir de 1 a 3 años, pero la pena. Pero, claro, exacto, pero que sería de prisión en suspenso y no efectiva, y esto posibilitaría que muchas mujeres no vayan a prisión, ¿no? Justamente que quede la pena en suspenso. Ok, Gastón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, cuando se presente el proyecto seguiremos paso a paso cómo va avanzando, ¿no? Muchas gracias. A ustedes.